Nelson, sea cual sea la cantidad exacta de viviendas que fueron construidas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el fondo allí hay una concepción política. En Caracas, en una ocasión, cuando la Gran Misión Vivienda Venezuela comenzaba a dar sus resultados, me llamó mucho la atención que veía edificios en zonas como la Avenida México, la Avenida Bolívar, la Libertador, y yo me preguntaba, ¿pero por qué construyeron estos edificios en unos espacios tan pequeños, en estas zonas tan estratégicas? ¿Por qué ese tipo de construcción en Caracas se dio? Porque es donde se ven. Otra cosa más importante que, vamos a decir, el fundamento político, es la practicidad de tú tener los servicios allí. Correcto. Si tú ejecutas donde debería ejecutar el gobierno las viviendas, el gobierno debería hacerlo en zonas alrededor de la ciudad donde yo lleve servicios. Llevo cloacas, hago plantas de tratamiento, pero es más barato irse a terreno, vamos a decir, de los privados. Te voy a dar un ejemplo. El presidente Maduro el año pasado anuncia la toma de casi 600 terrenos en todo el país. 400 y tantos terrenos para la Misión Vivienda. La gobernación más eficiente en buscar terreno fue la del Zulia. Si tú sumas la gobernación de Aragua, Distrito Capital, Miranda y Carabobo, hay 83 terrenos. ¿Tú sabes cuántos terrenos tenemos en el Zulia? ¿Cuántos? 186. ¿Por qué fue más eficiente la búsqueda? No sabemos. Son terrenos que en su mayoría son de privados, que pasaron a un decreto y están confiscados. Que es el caso, por ejemplo, los terrenos de la universidad en la zona de Grano de Oro. Esos ¿correcto? entran allí. Son 186 terrenos. ¿Qué sucede? No, la mayoría, si tú los ves, en un 95, 98% son terrenos que tienen servicios, que tienen vialidad. Entonces, es más fácil llegar allí y construir tus edificios. Y se le está haciendo un daño a la ciudad impresionante. ¿En qué sentido? Toda ciudad necesita lugares para futuros crecimientos. Porque tú no sabes la configuración futura de las ciudades. Entonces tú necesitas un terreno donde el día de mañana, de repente, como creció esa ciudad, necesita ahí un hospital. Correcto. Necesita un colegio, necesita una universidad. Jamás, cuando esto estaba acá, se pensaba que aquí iba a haber una universidad. Y hoy en día la tenemos. Fue la configuración, el desarrollo de las ciudades. Entonces, cuando tú los terrenos, vamos a decir como llamamos nosotros, lomitos, El lomito. los intervienes, tú estás coartando el crecimiento normal y el desarrollo de una ciudad. Lo que tú decías en Caracas, la arquitectura de lo que es el Parque Central, las torres del Parque Central, cuando tú veías el Teresa Carreño, veías el Hilton ahí al lado, eso era lo más hermoso del país, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de desarrollo. Éramos el ejemplo en Latinoamérica. Eso eran las torres más grandes de Latinoamérica esas. Que tú coloques unos apartamenticos allí, en medio. Eso va en contra de todo. ¿Dónde están los colegios para esa gente? Además, ¿tiene Colapsa capacidad los servicios públicos para soportar por supuesto mayor que no, cantidad de habitantes? Por supuesto que no. Y ya es un mal que está allí, no los puedes quitar. Sí, ya eso queda ahí. Y hay que buscar de qué manera hacerle vivible eso. Pues esos muchachos no tienen unos parques allí, no tienen áreas verdes. Además, llevó problemas de inseguridad a zonas que de pronto no tenían tantos problemas de inseguridad. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, la concepción política parece que le ha hecho un daño también a las ciudades, ¿no? La anarquía y la forma. Mira, nosotros cuando vamos a construir como privados, hacemos una promoción, tenemos que ser primero dueño del terreno. Luego tenemos que hacerle una consulta a la alcaldía. Tenemos que cumplir con áreas verdes, con área educativa, con área de parques, con una altura específica, con un retiro. A veces nos toca arreglar las tuberías del sector. A veces nos toca asfaltar las vialidades. Eso lo hacemos en el sector privado. El gobierno, cuando construye estos proyectos de misión de vivienda, no pasa por alcaldía. O sea que muchos de estos proyectos no cumplen con las variables urbanas fundamentales, como número de estacionamiento, como requerimiento de agua, constancias de servicio eléctrico, nada de ese tipo. O sea, construyeron solamente con un fin, tener una vivienda, pero no hay una planificación alrededor de esos desarrollos. Por supuesto que si tú te pones a ver, existían una serie de venezolanos en situación precaria, en donde de repente la emergencia meritaba, correcto, en un año construir y llevarme a todas esas personas que estaban en refugios
y colocarlo, la ciudad la arreglaremos después. Porque primero la gente, después viene la ciudad. Entonces, bueno, yo resolvía el problema de esa gente, pero se tergiversó y se ha ido construyendo prácticamente en una herramienta política. Y seguirá así, porque pareciera que el gobierno no tiene la intención de concebir eso como un programa social. Fíjate cómo la Asamblea Nacional discute una ley de propiedad y ellos se oponen a darle la propiedad a esas personas que están como adjudicatarios de esas viviendas, ¿no? Sí, nosotros hemos resumido 3 elementos del por qué el gobierno no está de acuerdo con la ley, ¿no? Una es que una vez que tú entregues esta propiedad, una persona que es un poseedor precario pasa a ser un poseedor legítimo, que no es manipulable y no puede ser víctima de un despojo. Fíjate que actualmente se dice que con las OLP estas que hicieron de intervención de urbanismos, 2.500 personas fueron desalojadas. Ese es el primer elemento. El gobierno no quiere perder eso. El segundo elemento importante es que se sabría en realidad cuántas viviendas se hicieron. ¿Cómo se sabría? Por supuesto, porque una vez que yo entregue los títulos de propiedad, los cuantifico y los sumo y listo. Y los puedo saber por regiones. Ah, ok, en el sur hicieron tantas, en Falcón hicieron tantas, y lo puedo saber. Y eso puede derrumbar el mito del millón de viviendas. Pero hay un tercero más fuerte para nosotros, que es que una vez que se sepa cuántas son, se dice en cifras más o menos que el ministro Molina el año pasado dijo que en ese millón de viviendas se metieron 72.000 millones de dólares. El presidente Maduro dijo una vez que eran 60 y tantos. Ponte 70.000 millones de dólares. Eso es equivalente a ¿cuántas veces las reservas actuales? Casi 6 veces las reservas. 6 veces. 13.000 millones de Entonces, dólares. bueno, si no se hiciera 1 millón, imagínate ese dinero que se pudo haber malbaratado. O sea, que el gobierno lo que está es tratando de ocultar la verdad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, pensamos que, porque es que se ve ilógico que si yo te di algo, yo después me oponga. Ellos tienen un argumento bien interesante. Ellos dicen que, ¿qué es lo que quieren? Que ese millón de viviendas pasen al mercado inmobiliario para que la franquicia y puedan disfrutar de eso. Fíjate que nosotros hemos sido uno de los primeros que hemos dicho que esas viviendas se entregaron, ¿verdad? Pero deberían tener un trato especial, por lo menos como hizo INAVI, como hizo Banco Obrero hace años. Yo te entrego a la casa, pero durante 5 años, durante 3 años tú no podías venderla. Eso puede pasar. Hay formas de limitar eso. Claro, con una ley especial. ¿Qué es lo que se está proponiendo desde la Asamblea? A nosotros nos pareció adecuado lo que hicieron. Claro. Y eso lo reglamenta. Dice, mira, durante los primeros 5 años tú no puedes vender tu inmueble. Pues claro, bueno, lo uses como negocio. Pero ¿qué pasa si tu hija menor se te graduó y se va a trabajar a Oriente y a ti te dieron la casa aquí en el Zulia? Y quieres vender para irte con tu hija, que es tu sostén, es la que de repente la viejita que le ayuda a la hija a levantarse de la cama. Ese tipo de cosas suceden. Pero además, si el mercado en esos desarrollos de la Gran Misión Vivienda existe, hay personas que les adjudican una vivienda y lo traspasan, ¿bajo qué figura legal? No sé, pero los están vendiendo. Lo mismo que hicieron, por ejemplo, con los carros Venezuela Móvil, igualito, o sea, siempre se le busca la vuelta, ¿no? A la final, cuando una persona quiere despojarse de lo algo o comprar otra cosa, siempre se las va a ingeniar. Pero ¿por qué no es legal? ¿Por qué siempre uno se ha acostumbrado en los últimos años a que todos los procesos es como bajo cuerda? Todo es bajo peligro, necesitas, yo ahorita tengo problemas con mi hipertensivo, no lo consigo por ningún lado. Opciones que he manejado, Colombia, traerlo de Colombia, a lo que vi 40 y pico de dólares. En los Estados Unidos me vale 150 dólares. Aquí estoy pensando, ¿cómo voy a hacer? Claro. Entonces bueno, hay que buscar los dólares, es ilegal. ¿Lo quieres pasar por la frontera? Es ilegal. ¿Quieres que alguien te lo envíe por una empresa de correo porque de repente no consigue? Es ilegal. Conseguí una caja en Mérida, me la trajo un señor en un carrito de estos que maneja. Eso no puede ser, o sea, nos estamos acostumbrando a la ilegalidad. En el próximo segmento, Nelson, quiero que toquemos el tema de la especie de dolarización del mercado de viviendas en Venezuela. Ahora todo el mundo quiere calcular el precio de su vivienda, ¿verdad?, con el dólar, y quisiera saber por qué está ocurriendo eso en Venezuela. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos.